Buenos días a todos, a todas y a todes. Voy a ser breve, solo quiero dar unas pequeñas pinceladas de quiénes somos y lo que vamos a realizar hoy aquí. Estas jornadas están organizadas por la asociación EACEC LGTBI QA+, acrónimo del Espacio Artístico Contemporáneo El Contenedor. La asociación se creó aquí en Azuqueca de Henares allá por el 2013, como asociación cultural centrada en la intervención cultural y reivindicativa de los contenedores de basura. En estas intervenciones muchas veces se reivindicaba la lucha del colectivo LGTBI QA+, y reconociendo la ausencia de asociaciones en la ciudad en defensa del colectivo, se conformó como EACEC LGTBI QA+, de carácter local en principio, y hace aproximadamente 4 o 5 años, viendo la situación, cambiamos el espacio de intervención a nivel provincial para expandir los acompañamientos en todas las localidades. Estas jornadas son posibles gracias a la colaboración de dos instituciones que comparten con nosotros la necesidad de estas jornadas y que sin ellas seguirían siendo una utopía de la asociación, que son la Consejería de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Desde aquí, las gracias por hacerlas posibles y también pedir su colaboración para que no sean las únicas y podamos realizarlas en los próximos años. Nos reunimos hoy aquí para llevar a cabo las primeras jornadas disidentes trans y queer, jornadas que desde EACEC LGTBIQA+, hemos construido con el esfuerzo de todos y con la ayuda de las instituciones ya referidas. Estas jornadas tienen la participación de grandes mujeres muy representativas en el ámbito global y también del colectivo. En la primera parte de la misma tendremos la oportunidad de escuchar y aprender de dos mujeres que son madre e hija, Saida García Casuso y Jessie R. García, con la ponencia titulada Acompañando las infancias trans, herramientas para una atención inclusiva en educación y en sanidad. ¿Quién mejor que madre e hija para conocer cómo se acompaña y cómo se recibe ese acompañamiento? Jessie R. García, joven activista transfeminista y apasionada del baile y de la performance, y su madre, Saida García, vicepresidenta y cofundadora de Euforia Familias Trans Aliadas, que moderará nuestra compañera, tesorera y secretaria de la asociación, Nora Ambite. En la segunda parte contaremos también con dos grandes mujeres, y esto es parte identitaria de estas ponencias. Tanto en esta como en la primera tendremos una voz experimentada, curtida en todos los procesos vitales, confrontada con una voz joven, viva y con la necesidad y urgencia de los cambios necesarios. En esta segunda ponencia serán Marca Ambroyé Jurado, referente de TODES, activista histórica, presidenta de ATA, Silvia Rivera, y de la plataforma Trans, que confrontará con Cristina Blázquez, joven socióloga, activista y máster LGTBI por la UCM, en las que se reflexionará sobre barreras y derechos trans, respuestas legales, sociosanitarias y educativas, que moderará la presidenta de la asociación, que casualmente soy yo. Desde la asociación queremos celebrar y dar las gracias especialmente a todos los asistentes en estas primeras jornadas, esperando también su asistencia en unas teóricas, de momento, segundas jornadas. Destacar que en estas próximas intentaremos también traer la voz de los compañeros trans masculinos, que esta vez se han quedado fuera. Resaltar y poner en valor que estas jornadas están realizadas y moderadas por mujeres, que en estos tiempos también es importante. Escuchar las necesidades del colectivo en primera persona y compartir las necesidades que nos afectan a todos. Y para finalizar, comentar, también antes de que se me olvide, que esta tarde en el CMI Eduardo Guitián, en la sala OLED, a las 7 de la tarde, tenemos la presentación del libro con su autora, La única lesbiana de Ávila, de Laura Terciado, por si nos queréis acompañar. Y mañana en el Salón de Actos del Palacio del Infantado, la representación teatral de la compañía La Tercera, de la obra Historia de una identidad, que para terminar el año de la forma más activista posible desde EACEC os lo estamos poniendo muy facilito. Gracias y bienvenidos a todos. Y viva la furia trans.
Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a las jornadas. Y en primer lugar va a tomar la palabra Saida García. Bueno, pues lo primero, mil gracias por esta invitación a venir a Guadalajara a veros, a encontrarnos con EACEC, que siempre nos encanta, bueno, con EACEC y con la plataforma y con compañeros de tantos años de activismo. Es un placer estar hoy aquí, gracias a las instituciones, por supuesto, que hacen posibles estos espacios. Yo soy Saida García, vicepresidenta y cofundadora de Euforia, y un poco para contextualizar desde dónde planteamos estas herramientas, pues me gustaría como un poco hablar de qué es Euforia Familias Transaliadas. Euforia Familias Transaliadas es un colectivo que nace en 2019, en octubre del 2019. Somos muy jovencitas en esta parte de nuestro activismo, aunque bueno, venimos haciendo activismo de familias desde el 2013. Euforia Familias Transaliadas es un espacio de encuentro de familias que acompañan a sus hijas, hijes, hijos trans desde una perspectiva concreta, porque para nosotras es muy importante no solo el hecho de respetar la identidad de tus hijas, hijes, hijos, la identidad trans, ¿no? Sino abordar ese acompañamiento desde un enfoque muy concreto, que es el enfoque transfeminista. No quiere decir que para las familias, por supuesto, que se acercan a Euforia en un principio sean transfeministas, pero el objetivo de Euforia es conseguir que al final terminen siéndolo, ¿no? O que al menos parte de este enfoque se traslade a los acompañamientos. Bueno, pues entre las cosas que hacemos en Euforia, aparte de acompañar a las familias en todo el proceso de primero entender qué quiere decir ser trans, todas estas cosas que cuando eres una familia pues no sabes de partida, y luego pues acompañarlas en todas las necesidades que van surgiendo, pues en el entorno educativo, en el entorno sanitario, en el registro civil, en el deporte, con la familia extensa, todas estas cosas. Otra de las cosas que hacemos también, otro de los programas de Euforia, es el programa de personas ahijadas, que es un espacio pues como también para dar cabida a las personas trans de cualquier edad también, que se acercan pues porque no cuentan con el apoyo familiar que deberían contar con sus familias de origen, o pues porque tienen necesidades técnicas, a lo mejor sus vidas a nivel de relaciones y tal, que están súper bien, pero pues tienen un problema puntual con sanidad o en el ámbito educativo o lo que sea. Y luego, bueno, pues también hacemos charlas, bodas, bautizos y comuniones. Hablaba de la importancia para nosotras de hacer el acompañamiento desde un enfoque concreto, que es el transfeminismo, porque entendemos que no vale, ¿no?, solo con decir, bueno, pues pensaba que era otra cosa, vale, reconozco que tengo una hija trans, entonces ahora mi hija trans tiene que ser la niña que la sociedad espera, ¿no?, y que la sociedad quiere, que es reproducir todos los estereotipos de género, ser la más femenina, que haya como una obligación de pasar por ciertos procesos que no sean elegidos por la propia persona, todas estas cosas, ¿no?, pues que a veces se dan y que nosotros consideramos que en realidad no es un acompañamiento respetuoso, ¿no? Una de las fortalezas de Euforia, no ahora ya en el 2019, que ya se hablaba más de las familias, sino cuando formamos el primer colectivo en 2013, la principal fortaleza de las familias es que las familias formamos parte del sistema, o sea, es una de las patas sobre las que el sistema se sostiene para reproducirse, es decir, para que en la sociedad haya hombres y mujeres de bien que se dediquen a lo que el sistema necesita. La familia tiene que hacer su parte. Entonces, bueno, pues cuando empezamos a organizarnos las familias, que por supuesto antes ya se habían organizado otras familias, los colectivos trans llevaban luchando cientos de años, iba a decir, pero muchísimos años. Cuando empezamos a organizarnos desde nuestras familias,
hubo un cambio, y el cambio fue que hasta ese momento las familias, muchas habían acompañado, pero igual no había hecho este salto, ¿no?, a la opinión pública, que las familias salieran a reivindicar los derechos de sus hijas, hijos, en lugar de acompañarles de una manera individual, a lo mejor, o de una manera menos dañina para el sistema, ¿vale? Entonces, bueno, pues en aquel momento fue como un elemento sorpresa. Las familias, en lugar de estar castigando a sus criaturas y intentando reeducarlas, intentando hacer que se queden dentro de lo que se les ha asignado, etcétera, lo que hacen es acompañarlas, respetarlas y encima salir a las plazas a reivindicar, aliarse con el colectivo trans para aprender y para luchar juntos. Entonces, bueno, pues fue un elemento sorpresa. Han pasado muchas cosas en estos años y nosotras, en realidad, cuando montamos el primer colectivo, no sabíamos muy bien hacia dónde íbamos. Lo que sí sabíamos era lo que no queríamos, y lo que no queríamos era pues llegar a una escuela y que no hubiera posibilidad de hacer un tránsito social, ¿no? o de dejar ese espacio de investigación a las criaturas, o que se explicara la reproducción como se estaba explicando. Entonces empezamos el camino, y ahora sí, ahora tenemos un protocolo en el ámbito educativo. O sea, ahora tenemos una guía que, además, bueno, hoy volvemos a sacar a las redes porque la vamos revisando, intentamos todos los años, pero suele ser cada 2. Si tenemos una guía en el ámbito educativo, es fruto de la experiencia de todos estos años. O sea, no es que partiéramos de un marco teórico súper estupendo y desde ahí hayamos ido construyendo nuestro camino, sino que nuestro camino se ha ido haciendo literalmente al andar. En este sentido, bueno, pues eso, lo que contaba, ahora tenemos un protocolo en el ámbito educativo que recomendamos a los centros educativos y que está fundamentado en la experiencia, y que seguramente el año que viene haya avanzado como la guía. Y claro, nosotros, bueno, pues sí que es cierto que hay como unos mínimos, ¿no?, que se buscan y que se buscaban cuando empezamos a hacer activismo, y que siguen estando vigentes. O sea, es cierto, es necesario que a las personas, a las infancias, a las juventudes, a las personas trans, se les respete la identidad, el nombre, los pronombres, que el tratamiento sea respetuoso. Todo esto es necesario también modificar el currículum, pero igual es el momento de dar el siguiente paso y de transformar la institución. Igual es el momento de eliminar la presunción de cis-heterosexualidad de las escuelas. Igual es el momento de eso, de dar un pasito más. Entonces, bueno, nosotras trabajamos un poco para eso, para a donde lleguemos, porque no llegamos a todo el sistema educativo. Por suerte somos muchos colectivos, bueno, no tantos, pero cada quien hace lo que va pudiendo y compartiendo este camino, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos es, a donde llegamos, que esa escuela modifique la visión general, ¿no? Bueno, pues en realidad que cambie de paradigma, es decir, que se revise no solamente cómo está actuando con las personas trans, sino cómo está actuando con las personas migras o con las personas racializadas, cómo se están repartiendo los espacios, qué actitudes gordofóbicas, etcétera, hay, qué violencias genera el profesorado, pues desde el edadismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el objetivo es muy grande, lo sabemos, pero ese es nuestro camino. Igual también es verdad que cuando empezamos en el activismo pensábamos que, bueno, pues que esto era cosa de estar un tiempo, se solucionaba y volvíamos a nuestras vidas, y 11 años después pues ya hemos visto que no, eso parece ser que no vaya a ser, y que es una carrera de fondo, y que después de nosotras vendrán otras. También en este camino de construir con las activistas que estaban antes que nosotras y con las que compartimos ahora camino, lo bueno es que van llegando nuevas generaciones que van no solo aprendiendo de todo lo que se ha hecho, sino aportando su propia
conocimiento situado, ¿no? que está como mucho más, o sea, tiene una toma a tierra y al presente súper potente y que tiene para mí, o sea, una capacidad de transformación infinita. Y nada, luego, bueno, pues un poco también por hablar del ámbito sanitario, pues hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, no vale con que, o no nos vale con que haya acceso a los tratamientos libremente, sin segregación, en cercanía, todas estas cosas que deberían ser y que son ya las básicas y que muchas de hecho están cubiertas por la legislación. Hay como que, o sea, lo ideal sería como eliminar las resistencias a que el cuerpo médico pierda este estatus de poder, de intentar dirigir las vidas de las personas trans y sus procesos, de reconocerse en la ignorancia cuando la tienen, de respetar si el proceso es A, B, C, A, C, D o no es ninguna de estas, de entender lo que son las identidades no binarias y respetarlas, y de intentar esto que se sigue intentando en realidad desde las consultas médicas, incluso desde las más aliadas, que es como dirigir a las personas hacia el binarismo, hacia un binarismo además extremo que no se cumple ni dentro de las personas cis. Y nada, yo creo que de momento ya. Luego tenemos más espacio para hablar y eso, así que... Bueno, pues como ha dicho Rafaela, que me he presentado, yo me llamo Jessie, soy la hija de Saida y bueno, además de ser, pues... además de ser una chica trans joven, pues hago un voluntariado en Euforia. Además, últimamente, pues como que mi colaboración está creciendo con los años y con la edad. ¿Por qué es Euforia diferente para mí? Pues un poco por lo que ha dicho mi madre. Ahí. ¿Sí? Coge sino el de cable, que no te fallará. Hola, vale, ahora mejor. ¿Por qué es Euforia para mí? Pues es una asociación diferente en el sentido de que se lucha desde otro lugar, ¿no? O sea, no simplemente se hacen acompañamientos a familias y todo lo que ha dicho Saida, sino que también, o sea, asumimos que lo que queremos y por lo que luchamos, pero también nos juntamos con otras disidencias para luchar desde el mismo sitio y juntar fuerzas, ¿no? A mí me parece importante mi colaboración en mesas como estas porque pues creo que muchas veces la perspectiva de la infancia y de las infancias trans está como relegada a un segundo puesto pues por el adultocentrismo, etc. Entonces, por ejemplo, yo tengo el privilegio pues de que yo hice el tránsito súper pequeña, entonces pues he crecido en entornos como Euforia y entornos transfeministas, entonces eso me hace luchar pues desde otro lugar completamente distinto y a que mi vivencia de cómo yo vivo el ser trans sea pues yo viendo la situación y viendo a las personas trans que me rodean sea completamente distinta al de otras personas trans. ¿Por qué? Pues porque yo igual con 10 años hacía los deberes en una asamblea, ¿sabes? Entonces, eso me parece muy importante y sobre todo porque destacar como la invisibilización que sufrimos en numerosas ocasiones las infancias trans por el autocentrismo en los entornos educativos y sanitarios sobre todo y pues sí, eso. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por vuestra participación. Y nada, yo quería hacer un par de preguntas, sobre todo en cuanto a la reacción, al efecto que tiene que vosotros vayáis a colegios, ¿no? Y que empecéis a impartir pues, formación y sobre todo la diferente acogida del profesorado y del alumnado, ¿no? O sea, cómo reaccionan las niñas y cómo reaccionan los profes. ¿Y qué sensaciones tenéis respecto a eso? Si va mejor, es una cosa que va mejorando, si hay profesores que tienen pues que tienen curiosidad y que quieren tratar bien a sus alumnos y que no saben cómo hacerlo, o hay otros que son un poco más reticentes, y si esto es obligatorio para todos los profes o simplemente para los que quieren venir a aprender un poco. Vale, a ver, son muchas cosas. Si me dejo algo, me dices. A ver, nosotras trabajamos desde
Bueno, o sea, nosotros en principio cuando empezamos a dar formaciones era como íbamos a todas partes, pagamos nosotras el transporte, o sea, nos íbamos hasta, yo qué sé, hasta un colegio allí perdido de no sé dónde y claro, llegó un punto en el que estábamos dedicando un montón de energía y luego resulta que al año siguiente te volvían a llamar para que volvieras a ir porque aquello era como, o sea, no se quedaba el pozo ni asumían la responsabilidad de esto es algo nuestro que tenemos que implementar y trabajar, etc. Y claro, llegó un momento en el que no teníamos capacidad pues, para llegar a todos los sitios donde nos llamaban para ir sin ese compromiso. Entonces, bueno, empezamos, pues eso, lo que decía antes, del fruto de la experiencia, empezamos a hacer algunos cambios. Sí que es cierto que para las familias o las personas ahijadas que forman parte de Euforia, nosotros damos la sensibilización sí, o sea, ya está, no ponemos ninguna condición, bueno, ponemos una, y es que acuda todo el claustro. Claro, porque... y hay fórmulas para hacer eso, ¿vale? Es cierto que la formación no es obligatoria, pero los centros educativos tienen unas horas exclusivas a las que el profesorado tiene que estar allí y ya está, y no hay más. Entonces, bueno, pues en esas horas exclusivas pues se hace lo que el centro, la directiva, crea conveniente que hay que hacer. También es cierto que esas formaciones, lo ideal sería que se diera, bueno, pues que fueran tiempo de trabajo, que les dieran créditos que luego contaran para su titulación, todas estas cosas, pero bueno, como eso no está en nuestra mano, nosotros no somos la administración, nosotros hacemos desde donde podemos para llegar a la máxima gente posible. Y la otra cosa que hacemos es hacerlas online, que claro, fantasía del Zoom, que nos permite ahora llegar a otro montón de sitios sin tener que desplazarnos. Pero el tema principal es el compromiso de los centros educativos. O sea, tiene que haber un compromiso por parte de los centros educativos. No vale con que sea una charla porque es el mes del orgullo o porque no sé qué. Entonces, claro, en esta línea lo que nos encontramos son muchos más centros que nos llaman. Es que tenemos una persona atrás porque normalmente, aunque ya va habiendo más centros educativos, que es por inquietud, pero la mayoría es tengo una persona trans, ahora hablamos de eso, y quiero que vengáis a dar una charla a segundo A. ¿Vale? Entonces es como, bueno, pues nosotros no trabajamos así. Lo que te ofrecemos es esto, que es como súper sencillo, que es una sensibilización, tampoco les puedes formar porque eso es mucho más tiempo. Es una sensibilización. Y si tú quieres que yo, realmente lo que quieres es que yo vaya a hacer tu trabajo a tu colegio, que es tu trabajo, que es trabajar con tu alumnado, entonces vas a tener que pagar. Al final, cuando le pasas un presupuesto, terminas siempre haciendo la sensibilización al profesorado. muy pocas ocasiones. Y aún así, cuando admiten y dicen, no, el alumnado, también les damos la formación al profesorado, porque es que no sirve de nada. No sirve de nada, o sirve de muy poco ir a dar la clase a segundo A cuando realmente luego llega la profe de biología y dice, cuando las niñas llegan a la puerta les baja la regla desde el pecho y no sé qué. ¿Vale? O sea, explican todos desde esa posición superminarista, endocentrista, etc. Entonces, ¿qué vamos viendo? Bueno, pues que cada vez hay más centros como asumiendo el compromiso, ¿no? De realmente esto es algo que tenemos que hacer aunque no sepamos si tenemos a alguien trans. Luego está la parte de cuando les dices, bueno, es que tú me has dicho que tienes una persona trans porque estás dando por hecho que todo el resto no lo es. Claro, o sea, y entonces tú estás obligando a la gente a salir de ese armario, quieran o no quieran, y a interpelarse y a hacer toda esta movida que es, si quieren ser respetables. Cuando lo que tú tienes que hacer es conseguir que este espacio sea un espacio respetuoso para todas las personas, sea cual sea sus circunstancias. Entonces ahí es cuando viene el choque. Y lo que encontramos también, es verdad que antes no encontrábamos, y esa es la parte negativa, es que igual antes tú encontrabas algunas resistencias más desde la ignorancia o más, pero había como menos
menos descaro a la hora de exhibir esa ignorancia y a la hora de negar la realidad trans. Y ahora, pues, desgraciadamente, pues por culpa del discurso de la ultraderecha, o sea, si se escuchan estas cosas en el Congreso, como no, o en los medios de comunicación, si tenemos a las TERFas, pues eso, dentro del gobierno y en todas las instituciones, en la academia, etcétera, ¿cómo no se va a atrever alguien a decírmelo a mí por la calle o en una formación, ¿no? Entonces, sí que es ese cambio a negativo, ¿no? O sea, es algo que estamos viendo. Tampoco es algo que sea, o sea, que sea toda la clase, pero sí que es algo que tenemos en cuenta cuando vamos a una formación. Esto puede pasar que antes no pasaba. Antes te encontrabas a la persona que te rebatía, o desde la ignorancia, eso desde el biologicismo más puro, pero ahora es como esta vuelta de tuerca. Y luego, pues por parte del alumnado, la verdad es que antes hacíamos mucho más trabajo con alumnado, antes de cambiar este cambio nuestro, ¿no? De hacer este cambio nuestro. Pero sí puedo hablar de que hace poco hemos estado, bueno, estuvimos contratadas para hacer una serie de formaciones, y por primera vez en mi vida ha habido una clase, un taller que no hemos podido dar. Bueno, sí, lo dimos, ¿no? Pero terminamos dándolo de las 20 personas con 5, porque ofrecimos la posibilidad de que si van a fastidiar, que se salieran, ¿no? Entonces, claro, de ahí pues te puedes tirarme los pelos y decir, madre mía, qué mal está todo, o establecer estrategias. Igual, la estrategia ahora es trabajar con la gente que quiere trabajar. Sí que es cierto que es dejar mucha responsabilidad, una vez más, a las personas que quieren trabajar, que suelen ser las personas a las que les toca la situación, por lo que sea, o en primera persona o segundo. Pero yo creo que es necesario, pues eso, invertir las energías en la gente que realmente quiere escucharnos, porque ni se puede educar a la fuerza, y lo de hacer la pedagogía en el desierto, pues igual tampoco. Tampoco estamos en un sistema capitalista y hay que evaluar, ¿no?, las energías que tenemos y dónde las invertimos. Igual una de las fórmulas es esa, hablar con la gente que quiere escucharnos. Y desde ahí, claro, que el tema es que la gente que quiere escucharnos no puede ser solo la gente que sea trans o la gente que sea LGTBIQA+, ¿no? O sea, o la gente que sea feminista. Tenemos que conseguir llegar pues a todas las personas que creen que respetar los derechos humanos es una cosa importante, ¿no? Que no es solo una cosa de la gente que estamos tocadas en primera persona. Pues muchísimas gracias. Quería hacer otra pregunta más. Luego, no sé si alguien del público quiere preguntar algo. Luego nos pasamos el micrófono, si no. Pero me interesaría mucho saber si alguno de los colegios a los que habéis ido sí que ha hecho un cambio real, como estructural, ya no solo a nivel queer o a nivel LGTB, sino como hablabais a nivel de los espacios del patio, ¿no? Que no estén los muchachos jugando al fútbol, que ocupen todo el patio, ¿no? Y haya un rincón para la gente que no le gusta el fútbol. Y si en ese sentido sí que ha habido algo más de compromiso en algún colegio, en alguna institución. Bueno, pues yo voy a hablar de una cosa que ya pasó hace unos años, pero que me parece como muy llamativa, sobre todo viniendo de quien venía. Uno de los núcleos duros, es decir, a la gente a la que nos cuesta llegar, suele ser, o solía ser, el profesorado de educación física. Fíjate tú, ¿por qué? No lo entiendo. Bueno, pues ahí había como, además se veía, ¿no?, cuando entrabas en la clase se ve la persona que te está mirando así desde atrás, que saca sus apuntes como, estoy aquí porque me obligan, pero te voy a ignorar. Y en un momento dado llegamos a un instituto y dice, bueno, es que yo lo que he estado pensando y tal, me he estado preparando para esta charla y tal. Y después de escucharte dice, y claro, porque en la ESO, y bueno, no sé qué más ciclos, se evalúa diferente a las chicas que a los chicos. Es decir, hay unas marcas que tienen que cumplir las chicas y unas marcas que tienen que cumplir los chicos. Y entonces yo creo que a partir de ahora lo que voy a hacer es evaluar a cada persona en base a su esfuerzo. Porque como es ridículo exigir más elasticidad a las chicas, y además esto me lleva
o sea, tiene como una base biologicista binaria y súper cerrada, o sea, como muy obsoleta. No es justo, ¿no?, que a lo mejor una persona que tiene la capacidad de saltar 6 metros desde el minuto 1 del primer curso saque siempre un sobresaliente, y alguien que ahora es capaz de saltar 20 centímetros no saque ese sobresaliente porque realmente hay mucho esfuerzo. Y entonces esa ha sido así como una cosa como muy relevante, que dices, bueno, es que en realidad se pueden hacer cosas en cualquier sitio. Otra cosa así como, otro cambio que parece como muy chiquitito, que a veces parece como que es que pedimos que tiren, yo qué sé, los carteles de las puertas de los baños, que es lo ideal, tal, y que también a veces lo conseguimos, ¿no? O sea, hay otros centros que han dicho, bueno, pues es que igual no tiene sentido que los baños estén segregados cuando hasta segundo de primaria no están segregados. ¿Qué pasa en tercero de primaria? ¿Que se convierten en o sea, en gremlins? No. Entonces, pues a veces cosas tan sencillas como una profe decir, joder, pues es que claro, es que yo por la mañana cuando llego a clase para practicar los números estoy contando cuántas niñas y cuántos niños han venido hoy. Y yo lo que quiero es practicar los números, pues voy a dejar de contar eso y voy a contar cuántas personas han venido con chaqueta, o dependiendo del momento. O es que yo para salir al patio hago una fila de niñas y una fila de niños, porque lo que necesito es que se organicen, y entonces pues voy a ver otra forma de organizarse, que igual es solo vamos a hacer 2 filas para salir al patio, ¿no? Pasa también mucho con el uso del lenguaje. Usamos, te preguntan, no, pero yo entonces cuando llego a la clase que digo, hola, buenos días todas, todes, todo esto, digo, ¿y qué tal si dices buenos días? O sea, a veces es menos es más, y igual no hemos conseguido tantos centros educativos que hayan cambiado el paradigma entero. Sí que algunos van haciendo cosas, incluso algunos, claro, algunos que nos llaman son centros educativos que ya están haciendo cosas, ¿no? Pero ocurre también en la sanidad, ¿no? O sea, también hay, igual no conseguimos cambiar todo el centro de salud o todo el hospital, pero hay gente haciendo cosas que van contribuyendo. Pues muchas gracias. Bueno, yo simplemente quería mencionar que yo creo que tienes muchísima suerte, ¿no?, de haber crecido en un ambiente así, ¿no? Perdón. Perdón que te interrumpa con esto, es que desde super peques, desde que empezamos con esto, la gente además siempre nos dice, siempre se lo dice a ella, y luego me lo dice a mí como intentando como amigarse conmigo. Jo, qué suerte tiene tu hija de... esto suena como fatal, ¿no? Qué suerte tu hija tiene... Igual es porque he hecho yo algo. A ver, ¿ahora? No, está en la... Ah, por las pilas igual. Vale. ¿Qué suerte tiene tu hija de... Perdón, porque es que no te dejan ni terminar la pregunta. Es que es algo como que nos... No, Sí, como no. Claro, ¿qué suerte tiene tu hija de qué? O sea, de que... O sea, creo que todas las crianzas deberían darse desde un enfoque respetuoso. O sea, ¿cómo yo voy a hacer algo diferente como madre que no sea respetarla? Es como... Si mi hija hubiera nacido con cualquier otra circunstancia o se hubiera desarrollado en su vida cualquier otra circunstancia, ¿qué suerte tiene tu hija? Que no me lo diríais. Me lo decís porque, claro, o sea, detrás de eso es, no te has quedado en el lugar que te ha asignado la sociedad como madre y tal. Pero en realidad la suerte la tengo yo. O sea, yo pensaba que era cisetero, ¿vale? Y no lo soy. Por lo que sea, o sea, en realidad la suerte las tenemos las personas que pues tenemos en nuestro entorno, una persona trans peque, que de repente dices, ah, bueno, pues si esto es mentira, es que igual cuántas cosas, otras cosas eran mentira, ¿no? Y que es una oportunidad de cambio tan grande, o sea, no porque sea obligatorio que las personas trans, no sé qué, no sé cuántos, no, es que el sistema está tan estructurado en un sentido que cuando hay un elemento disruptivo, que es una identidad, una actitud, lo que sea, que lo rompe, es una oportunidad tremenda. Y en ese sentido yo tenía mucha suerte de poder... Luego ya juntas nos hemos construido como feministas, que me gustaría que Jessie igual ibas a preguntar. No, o sea, que de esto siempre lo tenemos que... porque inconscientemente todo el mundo lo dice,
de qué suerte has tenido, qué suerte has tenido, qué suerte has tenido. Pero, o sea, de hecho, a mí, yo lo digo muchísimas veces también, inconscientemente. Porque, o sea, no es suerte, porque es lo que le toca hacer a una madre, ¿no? Cuando su hija pasa por un momento así, para que no lo pase sole. Pero sí es verdad, pues que, por desgracia, no todos los padres reaccionan así, como lo hizo mi madre, como me ha acompañado y como ha estado a mi lado. Entonces, no es suerte, pero casi. Claro, perdóname que solo quería decir que yo no me refería tanto a lo de acompañamiento trans, sino a crecer en un entorno activista interseccional, pero me parece maravilloso. Perdón, Claro, no, qué suerte que tu madre, no, evidentemente, pero iba a ir por el lado más activista, pero me parece bien porque si os lo han dicho tantas veces es por algo, o sea que... Bueno, igual ahí Jessie puede decir si ha sido una suerte crecer en un entorno activista o no, porque ha hecho muchas veces los deberes en la asamblea. No, pero sí, por supuesto. Bueno, lo he dicho antes, o sea que yo con 10 años hacía los deberes en asambleas 100% verídico. Entonces... En casas ocupadas. Sí, etcétera, un largo etcétera. Pero me ha ayudado a crecer viendo cosas y dándome cuenta de estructuras de poder que llevan dándose toda la vida, que no habría sabido ver a una edad tan temprana si mi madre no hubiera hecho las cosas que ha hecho. Entonces, sí es verdad que esa parte yo ya la tenía hecha, ese recorrido ya estaba hecho. Entonces, me ha ayudado a empezar una adolescencia y desarrollarme hacia la adultez de una manera muy distinta y con los ojos más abiertos y siendo más consciente. Sobre todo en el feminismo, sí, sobre todo en el feminismo yo creo que es donde más, por ejemplo, el año pasado fue el primer año que estuvimos juntas en la organización del 8M de Madrid, que fue como algo muy importante para las dos, porque era el primer año que yo me metía como a estar detrás de todo, y eso eso sí que es una suerte, la verdad. Vale, pues no sé si tenéis algo más que añadir, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo misma. Tú tienes. Yo misma. Comentar un poco el proceso de los ahijades, que está ahí, un poco cómo seleccionáis, cómo hacéis, cómo cuidáis ese espacio entre iguales y bueno, ampliar un poco eso. Vale, bueno, el programa de Hijades nació porque esto es algo que nos pasa mucho a la gente de LGTBIQ+, que les pasa a las profas lesbianas en los institutos, que es como tú eres lesbiana, encárgate de esto, ¿no? Entonces a nosotras nos llegaba a nivel individual, llevaba muchos años que nos llegaba gente trans con alguna duda, con alguna inquietud, y a veces, eran personas adultas con una duda puntual, algo del registro, y chimpún y ya estaría, pero a veces nos llegaba una persona con 14 años, con una situación de violencia en su casa. Y entonces, así nació el programa de Hijades, que es para intentar dar cabida a esas personas porque hay que tener en cuenta que Euforia es un espacio de familias mayoritariamente cis, ¿vale? Entonces a nosotros siempre nos ha preocupado mucho desde dónde trabajamos, por eso somos familias trans aliadas, ¿no? Porque tenemos muy claro cuál es nuestra postura. Y es algo que tenemos desde el nombre hasta todo lo que hacemos y lo intentamos hacer desde esa perspectiva. Entonces nos preocupaba mucho cómo poder generar este espacio. Bueno, lo que al final ha surgido es un espacio en el que damos cabida a las personas que se acercan. O sea, nosotras no hacemos un llamamiento ni ojalá no existiera el programa de personas ahijadas porque sería que no hace falta. Entonces, este espacio, las personas se inscriben, por supuesto es un programa completamente gratuito, y lo que hacemos ahí es, primero, ¿qué necesitas? Porque nosotras en realidad no hay nunca un guión previo, es base a las necesidades de la persona. Y a veces las personas lo que necesitan es un grupo de WhatsApp para conocer a otras personas trans, y luego desde ahí crear redes. A veces las personas lo que necesitan es hacer una consulta
pues igual también a través de aprovechando la virtualidad, ¿no? Pues porque pues exponerte y llegar a acercarte a un sitio físicamente igual te es más complicado, o porque vives en un sitio en el que no hay posibilidad de acercarte a ningún sitio, ¿no? A preguntar. Y entonces, bueno, pues intentamos cubrir las necesidades que van surgiendo a cada persona como buenamente vamos pudiendo. Entonces, bueno, pues a veces son cosas que son más fáciles, ¿no? O más sencillas, o que ya están como más, pues o están legisladas, o bueno, hay más recorrido, y otras veces, bueno, pues que hay que hacer unas reclamaciones a la administración, que aquello se convierte en yo qué sé, en vía crucis. Y lo que hacemos es eso, bueno, pues por una parte, nuestras voluntarias, nuestro equipo de atención, de acompañamiento, son todas madres de personas trans, y desde ahí hacemos ese acompañamiento, aunque luego, pues eso, ponemos a la persona que quiere en contacto con otras personas trans para que creen comunidad y para que hablen entre iguales. Y luego tenemos como las áreas técnicas, que es de educación, de sanidad y legal, que legal pues está todo el tema del registro, todo el tema de deportes, todo el tema de laboral, y desde ahí se van intentando solventar las cuestiones técnicas. Y a veces, pues eso, a veces las necesidades son muy simples, y a veces tenemos que conseguir una solución habitacional urgente para una persona de 16 años a la que han echado de casa. Y ahí, bueno, pues depende de dónde estemos. Si la persona está en un sitio en el que tenemos familias, y hay alguna familia que puede prestar, aunque sea un sillón, pues desde ahí lo hacemos. Y si la persona está en otro lugar, pues siempre intentamos, por supuesto, de tirar de administraciones públicas, que además de ser su obligación, tiene muchos más recursos, y es una forma también de visibilizar las necesidades que hay. Y si no, bueno, pues asumimos desde la caja de resistencia lo que vamos pudiendo asumir, ¿no? Pues a veces es intentar ayudar a tramitar la nacionalidad de una persona porque su familia no responde y no la está acompañando, y está bloqueando el proceso porque no quieren que hagan esa nacionalidad para que luego no pueda modificar su documentación, y así básicamente. Y a lo mejor un poco, Jessie, esa forma de tienes a tu madre, pero también estás dentro del... Sí, en Euforia. O sea, para mí, por ejemplo, donde más, pues, por ejemplo, con la figura de Les Hijades, donde más noto la presencia, obviamente, es en los encuentros, porque pues en algunos pues vienen un par y tienes como la oportunidad de charlar con ellos, y yo creo que en cierta manera es como sanador para ambos, porque conoces como su experiencia, que igual no tiene nada que ver a la tuya, porque pues yo en ningún momento he tenido obviamente pues trabas con temas familiares a la hora de transicionar, fuera, en el colegio, etcétera, pero no a ese nivel. Entonces también como que abrir a otras realidades y conocer otras realidades de personas trans que lo están pasando un poquito peor que tú, te mantiene un poco con los pies en la tierra, yo creo. Y tienes la oportunidad de compartir un fin de semana con personas ahijadas que sin tú saberlo, ese fin de semana pues les está sacando completamente de una situación pues bastante horrible, ¿no? Y bueno, también otra cosa que me parece como importante como puntualizar, que estabas hablando antes de lo de las charlas en los colegios, profesorado, etcétera, es que, bueno, yo como que recuerdo bastantes cosas de mi infancia posteriores a mi tránsito, y de cómo se desarrolló sobre todo mi tránsito en el colegio en el que hice el tránsito, etcétera. Y bueno, siempre lo digo, que recuerdo siempre en todas esas escenas que están en mi cabeza a mi madre, en todas partes, todo el rato, haciendo ruido, siempre. Entonces, pero sí es cierto que creo que hay una parte que, pues obviamente depende de los padres y de la familia, pero hay otra parte que depende de la sociedad y de cómo, no solo de las personas del colegio, sino de la sociedad en general, de los espacios que creamos, de los espacios en los que estamos, y de cómo esos espacios son violentos para nosotras. Entonces, por ejemplo, yo siempre pues creo que hay una parte del recorrido de las infancias trans que se hace en soledad. Puede ser, a veces es bastante oscuro y a veces no, pero hay cosas que toca enfrentar sola, porque tú te enfrentas al mundo siendo una criatura trans
pero tú no estás todo el día en tu casa con tu madre que te respeta y lucha por ti, grita por ti y va a todos lados. No estás siempre ahí y sobre todo a medida que vas creciendo estás cada vez menos. Entonces, esa parte del recorrido también como que recuerdo mucho y como que me parece muy bonito que sobre todo en el entorno, lo he visto más como en entorno de mujeres trans, chicas trans, etcétera, que es como el compañerismo y la amistad que hay entre nosotras cuando una vez, pues, adolescencia, entrada a la vida adulta y tal, que nos encontramos a nosotras, nos vemos y nos cuidamos las unas a las otras, como la sororidad que existe. Y también una cosa que me he apuntado aquí para decir, que estabas hablando como antes del claustro, la diferencia entre el claustro y el profesorado, o sea, el claustro y el alumnado, y es que también muchas veces como que se piensa que las trabas ante una infancia trans en el colegio están por parte del alumnado, porque es, no, son niños, tal, bullying, pero la verdad es que en la mayoría de ocasiones las trabas los ponen las personas adultas. O sea, yo recuerdo momentos puntuales, pero no tuve en sí problemas con el alumnado. Casi todo eran trabas con profesores, con la directora, etc. O sea, porque los estereotipos y la patologización de nuestras identidades está en sus cabezas, en las criaturas. Pues, simplemente, vale, antes te llamabas de una manera, ahora te vas a llamar Jessie. Eso es lo que existe, no existe más. Perdonad, yo soy Amelia, soy educadora social aquí en Servicios Sociales de Azuqueca. Y bueno, agradeceros vuestras experiencias que habéis hablado, que me ha parecido súper interesante. Y luego, bueno, reiterarme, Jessie, que tienes suerte, porque además de activista, tu madre se ve que es una persona que te ha acompañado en tu tránsito y me imagino que en tu vida, y me parece que eso, que eres una mujer muy adulta. Yo creo que bueno, que tienes, o sea, que te ha calado muchísimo tu madre. Y luego preguntaros, porque nosotras sí que es verdad que algunas veces encontramos esto, es verdad que hay mucho sufrimiento detrás de las personas que no se sienten bien. Y entonces yo sí que me gustaría, no sé si vas a dar algún contacto o algo, por si acaso, para eso, para mandaros que acompañéis a personas que lo necesitan, ¿vale? O sea, yo no sé si lo dais después o lo apunto ahora o lo que sea, o se lo digo a Rafaela, que la conocemos. Tenemos los contactos, pero bueno, ahora que si los quieren o sea, me digáis, si no se lo preguntamos a... Tenemos la suerte que aquí, en esta ciudad, hay una representante de Euforia, que no ha podido venir hoy, pero que sí que trabaja en el ayuntamiento también, y bueno, hace un poco cobertura, si quieres comentarlo. Sí. Vale, no la conozco. Sí, no, bueno, la verdad es que la forma de trabajar de Euforia es un poco particular, porque todo el mundo dice, ¿dónde tenéis la sede? No tenemos ninguna sede. Estamos en todas partes y en ninguna. Sí, como la Santísima Trinidad, creo. Sí, hay en sitios donde tenemos representante, pero hay en otros muchísimos sitios en los que no tenemos la suerte de tener una persona y estamos, de alguna manera o de otra, estamos. Luego, si quieres, te doy el contacto, Rafaela la tiene. En general, en la web de Euforia no solamente, o sea, aparte de estar todos los contactos, no solamente están los contactos, sino que hay un montón de materiales. Las guías que ahora, que hay una guía del ámbito familiar, hay otra guía para el ámbito educativo. Hacemos sensibilizaciones online, que tampoco lo he dicho, para docentes, y eso es muy importante teniendo en cuenta lo que hemos venido a hablar hoy. Hacemos otra de las fórmulas que hemos encontrado para cuando igual el centro educativo no quiere implicarse, pero sí que hay docentes que quieren hacerlo. Estamos haciendo una sensibilización online gratuita cada 2 meses más o menos. Se apunta la gente, asiste y bueno, por lo menos esa base la tiene. Y luego hay muchos materiales. Y luego contactos en la web tenemos un montón, pero de todas maneras ahora si quieres te doy algún teléfono. Y es como súper interesante tener la web, porque en la web además tenemos un listado de referentes que porque también es súper importante, ¿no? Que desde los centros educativos se tenga acceso para ampliar ese imaginario, ¿no? O sea, sí que es verdad que la Veneno hizo mucho, pero hay que conocer otras identidades trans, otras personas, hay que conocer activistas como Mar, que vamos a tener luego la suertísima de estar escuchándola, o como otra gente que lleva mucho tiempo y que hace muchas cosas en el activismo o en la ciencia, donde sea. Entonces hay muchos materiales ahí para bichear en la web.
¿Alguna pregunta Sí, más? habéis hablado un poco, en la charla venía también el tema sanitario, y como se ha quedado un poco más escaso ese. Tú, por ejemplo, Jessy, que habrás vivido los bloqueadores, pues si quieres contar un poco la experiencia o cómo se gestiona y las incidencias que puedes tener con las doctoras, doctores, o bueno. Sí, yo sobre todo, o sea, de mi experiencia en cuanto al tránsito, a la entrada en bloqueadores, en hormonación, etcétera, recuerdo, pues, obviamente los espacios médicos son espacios súper hostiles y más aún para una criatura y más aún para una criatura trans. O sea, el adultocentrismo se respira, se corta en el aire. Además, yo recuerdo especialmente que directamente en la consulta, por ejemplo, la primera vez que fuimos a la consulta, y la segunda y la tercera, ni siquiera me hablaban a mí, hablaban como todo el rato a mi madre, como si yo no estuviera ahí delante y no estuvieran pues hablando de las cosas que iban a pasar en mi cuerpo o los cambios que iba a haber en mi vida, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que la palabra es invisibilización muchas veces, que no se nos pregunta, no se nos cuestiona, o sea, no se nos pregunta sobre nuestras decisiones, simplemente se nos cuestiona, pero a examen, con cuchillito, a bisturí, para ver si estamos suficientemente seguras, si somos suficientemente trans, todo el rato. Pero las cosas importantes, las decisiones importantes, las que quizás necesitamos tiempo y que necesitamos estar informadas, eso se habla con las personas adultas, siempre. Yo creo que eso es como lo que más recuerdo de mi experiencia. También la intersección con la gordofobia es algo... Pero lo noto más creciendo, o sea, yo siempre he sido gorda y cuando era más pequeña, pues no era un tema que saliera mucho, salía de vez en cuando, pero sí que cuando he ido creciendo, la hostilidad y la transfobia se han juntado con la gordofobia y bueno, todo se junta y apaga y vámonos. Entonces, y sobre todo, bueno, también, que esto siempre me gusta como contarlo en las mesas y tal, y es que en la unidad que había por aquel entonces de Ramón y Cajal, yo cuando fui la primera vez con 7 años, lo primero que me dijeron, le dijeron a mi madre, fue como, tú no te preocupes porque esto es una fase y se le va a pasar. Es como un momento y se va a olvidar de esto. Problema lo llamaron. Eso, problema. Y claro, yo las siguientes semanas estuve como muy callada porque claro, yo había escuchado problema. Yo pensaba que era un problema de verdad. Digo, pues igual es algo que me está pasando, que no me estoy dando cuenta que estoy teniendo un problema y necesito que esto desaparezca y ya está. Y por eso, pues, gracias a Dios, salimos de ahí. Y Adiós, no creo. adiós, no, de hecho no. Bueno, acabamos saliendo de ahí y pues... Bien. ¿Quieres decir tú algo? No, el micro. Bueno, si tengo el mío propio, perdón, es que no me entero. Vale, sobre el ámbito sanitario, claro, lo primero que hay como dos vertientes, ¿no? O sea, la de no hay que dar hormonas ni bloqueadores a las personas aunque los quieran y los elijan libremente y tengan todo el conocimiento y toda la información y no hay que hacerlo por un montón de cosas, de motivaciones que en realidad no tienen ninguna base ni científica, ni jurídica, ni ninguna base, más allá de la transfobia o del cisexismo. Y luego está la otra vertiente, la de hay que hormonar a todo el mundo, además con las mismas medidas, a la misma edad, con la misma posología, y luego hay que operar a todo el mundo. O sea, es muy complicado encontrar profesionales de la salud que realmente acompañen los procesos de una forma respetuosa. Y estamos hablando de que vamos, que al final, sí, es verdad que cuando empezamos en esto íbamos a la unidad porque era lo único que había y además había una necesidad de que se nos viera para que los bloqueadores que antes no se administraban por la sanidad pública así como tan fácilmente, pues se empezaran a dar a quien nos quisieran. Pero ahora vamos a espacios que se supone que son seguros, ¿vale? Es decir, pues gente que no te va a pedir un diagnóstico, estamos en unos límites, o sea, como en un de mínimos que no te pidan un diagnóstico, que es algo que no se puede hacer por ley, pues ya como te dices, bueno, pues ya algo llevan, ¿no? O que no te hagan todo este cuestionario de si te gusta llevar bolso o yo qué sé, o el fútbol.
pues es como que dices, bueno, más o menos, a ver, no está mal, no es todo lo que querríamos, pero no sé qué. Pero luego estamos viendo un cambio que yo creo que es muy positivo, y es que hay un equipo dentro del SENFIC, que es la Asociación de Familia, bueno, lo voy a decir mal, pero es de medicina de familia comunitaria o algo así, ¿vale? Que hay un grupo ahí dentro trabajando que desde la medicina de familia, o sea, desde la atención en cercanía, están súper implicados, que además hacen un curso online que está súper bien, que en ese curso online han metido conocimientos activistas de su propio desempeño profesional de atender en atención primaria esas necesidades que al final, cuando una persona cis, cuando una mujer cis se quiere tomar la píldora, que son las mismas hormonas que toman las personas trans, que no son otras, no van a ninguna unidad específica de no sé qué, con una unidad multidisciplinar de bla bla bla. No, vamos a nuestra médica de cabecera, nos da unas analíticas, todo está bien, pues para adelante y ya está. Y en realidad ni siquiera todo está bien, porque esas hormonas tienen un montón de efectos secundarios también para esas mujeres que las toman, pero no pasa nada, parece como que son otras hormonas y otros efectos, en fin. Y entonces eso sí que es un cambio como muy positivo que estamos viendo, que es dentro de la medicina de familia, hay mucha gente que en lugar de decir uy, no, eso te derivo al hospital, que yo no sé nada, incluso está sirviendo para aquellas situaciones en las que es imposible llegar a esa derivación al hospital. Hay personas migrantes en situación irregular, o hay personas que tienen otro diagnóstico y entonces en el hospital se niegan a darles las hormonas, ¿no? Hay una exigencia, o sea, hay una creencia de que cuando una persona trans está mal, tiene que estar bien antes de darle las hormonas, que es como si uno de los motivos de estar mal es que no tenga las hormonas, quiero decir... Puede ser una solución. Claro, igual, o sea, no va a solucionar todo, pero igual va a ser una carga menos. Y entonces, bueno, pues recurrimos a estas personas de medicina de atención primaria que realmente se centran en la necesidad de la persona y hacen una evaluación integral de la situación, ¿no? Y ese es uno de los cambios que se está mejorando. Por supuesto, desde que empezamos hasta ahora, pues ha habido muchísimos cambios. O sea, los bloqueadores hormonales no se administraban por norma general. Bueno, en algunos sitios te decían que estaban prohibidos. Sí, y como si nos fuéramos a ir a la cárcel, a pesar de que el bloqueo hormonal se llevaba usando 30 años antes en España. Sí. O sea, en otros sitios decían, bueno, pero, o sea, por lo privado, pero los podías conseguir como... Entonces, bueno, pues todo ese camino que se ha hecho desde el activismo, no solo desde nuestra entidad, desde otras muchas entidades, para que el acceso a los tratamientos de las personas trans que los eligen libremente pues, estén ahí, pues eso ha variado. Ha variado también, es verdad, bueno, pues que según qué sitios, pues como por ejemplo la Comunidad de Madrid, las listas de cirugías son listas opacas, cerradas, a las que si tú te vas a operar una rodilla, sabes cuántas personas tienes delante y cuántas personas operan de lo mismo antes, y entonces puedes hacer un cálculo, pero estas listas suelen ser listas opacas y en las que se accede a través de las unidades estas que están más lejos del activismo y más cerca de la hegemonía y del poder. Y entonces, bueno, pues hay veces que ves que hay adelantamientos por la derecha de personas que son como más afines a ese sistema, y luego hay personas activistas que llevan esperando 8 años para hacerse una cirugía y siguen sin llamarlas, y sabes que nunca las van a llamar. Entonces, bueno, pues hay cosas que van cambiando, ¿no? Como decían en la peli de Mar, las cosas están cambiando, pero no han cambiado todavía. No han cambiado todavía. Bueno, hay suerte que Ayuso tiene unas listas opacas, pero Paje no tiene ni listas. O sea, que llega a ser un poco más grave. Pero bueno, ya hablaremos de eso luego. Sí, yo creo que también una palabra bastante clave y que no se escucha en el proceso de acompañamiento pues, en el entorno sanitario de una criatura trans es la palabra dignidad. O sea, creo que es como algo completamente apartado en el que tú llegas aquí, yo tengo una bata blanca, tengo todo el derecho de cuestionarte constantemente, pero en ningún momento voy a tener en cuenta que estoy hablando con una persona, porque para mí tú eres simplemente, pues, vamos a investigar contigo, vamos a probar, vamos a ver cuántas dosis de hormona te damos, pues vamos a darte esto.
Yo creo que al ser, como he dicho, el sistema sanitario un espacio tan hostil, su herramienta y su función ahora mismo en cuanto a las personas trans es meternos y obligarnos a meternos en pues la hegemonía de cómo son todas las personas, como con nosotras, como con las personas gordas, personas racializadas. Por eso se nos pone a examen, se nos pone a prueba, se nos cuestiona constantemente para meternos y conseguir que cojamos el carril que quieren para pues, una sociedad secular. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues yo creo que podemos dar por finalizadas estas ponencias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí. Así que... Vale. Ah, sí. Bueno, pues, Que se va a- preséntate tú. Igual coge Sí, esta. vale, voy a coger este. Vale, Voy a leer una pequeña poesía de Charlie Roth, que es, bueno, un compañero. es un compañero de trans que pues tiene bastante presencia en redes y publica poemas y bueno, hace un contenido bastante guay. Y este habla pues sobre las que estuvieron antes y que ya no están y a las que no se recuerda y las que pues no pudieron vivir sus vidas. Camino con muertos. Tengo la sensación de que mi vida ya ha sido sufrida y celebrada por otros. Un día pensé que moriría y las flores descansarían en una tumba sin nombre. Ahora no puedo parar de pensar en todas esas vidas que no pueden ser recordadas, porque si vivieron dentro del cuerpo. Y trato de hablar con ellas, con gente que no conozco y que está muerta. Yo, que tengo la fe rota, intento hablar con mis hermanos. Y escribo poesías y obras de teatro compulsivamente, con amor y con rabia. Porque quiero que el mundo sepa que ha pasado gente sin poder nombrarse. Pero, a la vez, pienso en las personas que ya se han ido. No hay justicia que repare una ausencia. No hay grito que podamos dar que haga que bajen. No hay barricada que dé luz a un muerto. No hay rabia que nos devuelva esta pérdida. ¿Dónde están ellos? Cuando digo que merecemos derechos, muchas veces no me creo merecedor de lo que exijo, pero sé que ellos lo eran. Y yo estoy aquí. Corre en nuestras venas su sangre. Vivimos porque otros murieron luchando. Les debemos dignidad. Y grito por mí y por todos mis compañeros. Por Iván, por Marsha, por Brandon, por Nex, por ella, por Jess, por la travesti, por la Butch, por todos. Por todos los que confunden y son foco de miradas. Las ovejas negras de sus familias, les repudiades del pueblo, les excomulgades. Por todos los que hicieron el amor en medio de una guerra. Por las parejas furtivas que vivieron performando. Por las personas que se vestían en la intimidad y jugaban a que la vida era bonita. Porque su juego cada vez está más cerca de ser nuestra realidad. Porque a pesar del auge de los discursos de odio, ahora sí, sabemos que somos muchos. Sabemos que siempre hemos sido. Que nos peguen, que nos maten. No va a haber bala que silencie esta verdad. Estamos aquí y seremos recordados. Por mis niñas, por mis amigues, por mí. Por ti, que no sabes si la vida es para gente como tú. No quiero recordarte, quiero que compartamos lucha. Quiero celebrarte. No eres un monstruo. Y si lo eres, eres tan monstruoso como yo, como nosotros. Si esto es dar asco, si esto es pecado, si esto es un cuerpo roto, si esto es desviarse, a Dios le pido no encontrar nunca el camino. Habitemos lo salvaje, por los que piensan en irse, por los que luchan por quedarse, por los que queman, por los que arden, siempre en nuestros corazones.